izquierda creemos que primero para hablar del tema de seguridad tenemos que hacer una caracterización. ¿Dónde radica la delincuencia y quiénes lo fomentan? Y acabamos de tener un caso muy caliente, acá cerquita nomás en Hurlingham, el caso de Candela, donde se vio, evidentemente, salió a la luz cómo las mafias que manejan la delincuencia están directamente relacionadas al Estado y a la policía. Con lo cual, si empezamos de esta raíz, dar más policía, más poder a esta policía corrupta hasta la médula, la bonaerense de Scioli está corrupta hasta la médula, lo vemos en todos los municipios, como en todos los casos de corrupción, de piratas del asfalto, trata de personas, narcotráfico, secuestros extorsivos, siempre hay un ex agente de la bonaerense o algún alto directivo de la bonaerense que esté involucrado. Con lo cual, para terminar con la delincuencia, con la inseguridad, primero hay que limpiar esa policía y hay que generar un control de la ciudadanía sobre esa policía, que habla los libros de la comisaría para que realmente podamos ver que las detenciones que hacen en los barrios, deteniendo a nuestros jóvenes, las hacen adrede simplemente para llenar un número en la comisaría, es decir, que trabajan mientras los delincuentes se mueven libremente en las zonas liberadas que la misma policía genera. Y la población sufre la delincuencia todos los días. Entonces, nunca vamos a solucionar el problema de la inseguridad con más policía, con más cámaras de seguridad, dándole más armas para que repriman y persigan a la juventud. Lo que necesitamos es apertura, lo que proponemos el justiciero es apertura de los libros de las comisarías, con control de las organizaciones sociales y de derechos humanos, para que realmente tengamos un organismo de seguridad que vele por la seguridad de todos los ciudadanos. Otro de los puntos que habría que tocar es el tema del servicio de planificación urbana. En San Martín tenemos casi 150.000 familias viviendo en estado marginal, asentamientos, villas miseria, sin cloacas, sin electricidad, sin agua corriente, y pasan los años, van pasando los años del gobierno municipal, del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que se pelearon juntos las últimas 2 elecciones por lo menos, y no avanza en ningún momento. Se gasta fortuna en poner muy linda la peatonal de verano, lo cual me parece bien, pero no hay un peso para vivienda popular, no hay un peso para hacer planes de cloacas, no hay un peso para generar vivienda en condiciones dignas para los vecinos de San Martín. Incluso los planes de vivienda del gobierno nacional están siendo subejecutados. El plan federal número 1 se ejecutó al 53%, el número 2 al 11%. De esta forma, jamás vamos a terminar con la problemática de la vivienda en San Martín, en la provincia de Buenos Aires y en el país. En general, esos planes de vivienda terminan siendo manejados por algún empresario amigo del gobierno, como se ha visto en el caso de los Joclender, se terminan desviando los fondos hacia otros lados, se la roban y los vecinos siguen esperando un plan de vivienda digna. Lo mismo con el tema de los servicios. Las empresas privatizadas no han invertido un peso en llegar con los servicios a toda la población. Esta cantidad de familias que acabamos de mencionar en San Martín viven sin cloacas, sin agua corriente. Uno puede caminar por el barrio de Villa Zagala, Loyola, y va a ver cómo en días de lluvia, inundación, cómo sale todo, no quiero ser grosero, pero cómo sale todo a las calles, y tienen caminando arriba de sus propios desechos. Eso es imposible de sostener con estos planes de vivienda. Necesitamos generar un plan de vivienda poniendo impuestos a las viviendas ociosas, a los terrenos ociosos que hay en el municipio y destinándolos ahí para construir vivienda digna para todos los vecinos de San Martín. Poniendo un impuesto progresivo a las empresas que generan millones y ganan millones de dólares por mes para poder desarrollar un plan de vivienda acorde a las necesidades que tienen los vecinos de San Martín y no acorde a las necesidades de los grupos capitalistas que generan